Hermanos, buenas noches. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Siempre es una gran responsabilidad tener a cargo el compartir la palabra del Señor y a la vez un gran privilegio. En la mañana, hermanos, nos gozamos escuchando la palabra del Señor con el tema de nuestro hermano Nicolás, ¿no? Él nos enseñó, nos habló esa cita bíblica acerca de María y Marta. Y creo, hermanos, que en cada culto que venimos a la casa del Señor, precisamente este es el momento de imitar a María. Es decir, tener esa disposición de poder prestar toda atención para recibir la palabra de Dios, el consejo de Dios. Que en esta noche podamos tener esa actitud. Quiero agradecer a los hermanos del equipo de transmisión de multimedia, porque nuestros hermanos hacen un extraordinario trabajo de poder digitar los textos bíblicos. Pero como yo paso días atrás los mensajes, el bosquejo, es probable que en esta noche yo cite uno que otro texto que no se va a proyectar. Entonces, quiero aclarar que no es error de nuestros hermanos de la transmisión, sino que en estos días pues estuve estudiando y revisando y añadiendo algunos textos bíblicos. Eso nos lleva a que nosotros, hermanos, no debiéramos, si bien la tecnología es un gran avance y una bendición, a veces nos volvemos dependientes. Tenemos en mente que como los textos se van a proyectar, sería un grave error ya no traer Biblia. Y creo que eso no debe ser así. Debemos siempre traer la Biblia para poder encontrar las citas bíblicas. Otra de las cosas que también debiéramos evitar y no depender mucho de la tecnología es que yo recuerdo en mis tiempos cuando era adolescente y en la iglesia nos enseñaban o teníamos que aprender en los concursos todos los libros de la Biblia, los nombres de los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no sé si ahora alguien o la mayoría o algunos sepan, ¿no? ¿Dónde está Habacuc, Sofonías? ¿Dónde está Esther? Entonces, si nos volvemos muy dependientes de la tecnología, cosa que es una gran bendición, repito, pues estaríamos descuidando esa parte que nos toca a nosotros tener también el conocimiento de los libros de la Biblia. Entonces, en esta noche es probable que yo cite algunos textos que no se van a proyectar. Bien, dicho esto, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias al Señor y vamos a disponernos a escuchar su palabra. Oremos, hermanos. Padre eterno Dios, te damos gracias que nos has traído a este lugar con ese deseo, Señor, de rendirte culto, reverencia. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. Tú nos has salvado, nos has dado vida eterna. Recibimos de ti cada día tu cuidado, bendiciones, tu guía, tu protección. Nos sostienes, nos alientas, nos fortaleces. Tú eres nuestro todo, Señor, y nosotros reconocemos que te debemos a ti dar gloria y honra a tu nombre. Por eso, Señor, cantamos y expresamos con nuestros labios sobre lo que tú eres y significas para nosotros, acerca de tu grandeza, porque tú eres digno, Señor. Y así como hemos cantado esta última alabanza, que es solamente por tu misericordia, Señor, que nosotros estamos aquí esta noche. Que tú nos hayas salvado, que tú nos hayas perdonado, que nos hayas rescatado de nuestra vida antigua, es solamente por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor inmerecido extendido hacia nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir el consejo, la dirección, la instrucción, la enseñanza de tu palabra, que a través de ella podamos ser nutridos y fortalecidos en nuestro espíritu, poder estar firmes, Señor, ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones del mundo y de la carne, Señor. Poder anhelar ser cada día más como tu Hijo Jesucristo en su carácter, en su santidad, en su pureza.
Te alabamos, bendito Dios, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo 9, en los versos 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, los versículos 23 y 24. Hoy día vamos a continuar. La vez anterior que tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor, empezamos, es decir, tengo en mi corazón, si Dios así lo permite, enseñar una serie acerca de conociendo y entendiendo a Dios. La vez anterior fue la primera parte y hoy día vamos a continuar con la segunda parte. Entonces damos lectura, dice así la palabra de Dios. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Note bien, hermanos, lo que dice la última frase del versículo 24, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si usted alguna vez se ha preguntado, o muchas veces se ha preguntado, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo quisiera saber, ¿cuánto quisiera que Dios me revele, que me hable, que me exprese, que me haga saber cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, al menos aquí en estos dos versículos está manifestando algunas cosas que Dios quiere. Estas cosas quiero, dice el Señor. Y las vamos a enumerar. Las cosas que Jehová quiere son, número 1, versículo 23, que el sabio no se alabe en su sabiduría. Número 2, que el valiente no se alabe en su valentía. Número 3, que el rico no se alabe en su riqueza. Y número 4, que el que se hubiere de alabar, se alabe en entenderme y conocerme, dice Jehová. Ya la vez anterior estuve hablando acerca de esta frase de entenderme y conocerme. Usé la ilustración del matrimonio. Se espera que en un matrimonio, con el correr de los años, el esposo y la esposa puedan cada vez conocerse más. Pero resulta, hermanos, que no necesariamente conocerse más signifique que lleguen a entenderse mejor. Una esposa podría decir, ¿cuántos años te vengo diciendo lo mismo y siempre haces lo que no me gusta? Ya te he dicho, y ella lo conoce cada vez más, pero lo entiende cada vez menos. Y viceversa. Él también a ella, él se molesta, se ofusca y le dice toda la vida, siempre eres así. Y la conoce cada vez más, ya sé lo que estás pensando, le dice. La conoce, pero a lo mejor no la entiende o no la quiere entender, algún problema hay allí. Entonces, el ideal en esta relación matrimonial es que podamos conocernos más, pero a la vez poder entendernos mejor. También estuvimos leyendo un salmo acerca de cómo Dios nos conoce. Y el salmista expresaba con admiración y él decía, Señor, tú conoces todo de mí, es decir, mis pensamientos lo conoces, la palabra no está en mi boca, tú ya la sabes. Tú has entendido mi caminar, ¿no? Mi sentarme, mi levantar. Tú conoces mis pensamientos. Y es más, el salmista se extendía mucho más atrás diciendo que cuando estaba en el vientre de su madre, tú, le dice a Dios, entretejías en lo más profundo y mi embrión vieron tus ojos. Cuán maravillosas son estas cosas. No las puedo comprender. Es que estaba abrumado, estaba maravillado.
Y decíamos, hermanos, que en la relación que tenemos con Dios, en esa relación cuando iniciamos, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, tenemos que llegar a conocerle. De parte de Él nos conoce mucho, pero nos toca a nosotros hacer el esfuerzo en conocerle mejor. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios y entender a Dios, no lo podríamos lograr con un simple devocional de 5 minutos o de 3 minutos en la mañana porque estamos apurados para salir a trabajar, o en la noche, 11:55 de la noche, porque ya se cierra y tengo que enviar el devocional. Así no vamos a llegar a conocer a Dios. Nos toca a nosotros tener el esfuerzo y la dedicación para poder conocer y entender a Dios. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero hablarles de los 3 primeros puntos que hemos mencionado, sobre las 3 cosas que el Señor quiere. Las 3 primeras cosas que Dios quiere, hemos dicho que el sabio no se alabe en su sabiduría, que el valiente no se alabe en su valentía, que el rico no se alabe en su riqueza. El hombre y la mujer, hombre y mujer ambos, el ser humano en general, por naturaleza tiende a alabarse, tendemos a alabarnos. ¿Cuál es el tema de nuestra conversación cuando vamos a un cumpleaños, cuando estamos en una reunión? Y usted escuchará, y a lo mejor si se escucha a sí mismo, está contando de sus proezas, sus anécdotas, sus logros, sus reconocimientos. Cada uno va contando lo mejor de sí. Así que el alabarse, podríamos decir que sale como de manera natural. Yo esto, yo aquello, yo hice lo otro, yo. En este primer punto, que la cita bíblica de Jeremías 9:23, la primera parte, que dice que el sabio no se alabe en su sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? No se alabe el sabio en su sabiduría. Quiero contarles, hermanos, que cuando yo ingresé a la universidad, pues ocurrió algo muy, muy curioso con un curso. Era primer día de clases, estábamos allí todos los cachimbos, ¿no? Y el profesor demoró en llegar como 20 minutos, no sabíamos si teníamos que esperar más o irnos, como era primer día de clase, en fin, lo esperamos. Llegó el profesor, que no voy a decir su nombre por razones obvias, puso su nombre en la pizarra y luego nos miró y nos dijo las siguientes palabras: alumnos, ustedes deberían sentirse privilegiados de tener un profesor como yo. Y a partir de ese momento el yo comenzó a repetirse muchas veces. Porque yo he viajado al exterior, porque yo conozco Europa, porque yo he viajado y he asistido a los congresos internacionales, y porque yo he ido a tal o cual conferencia, y porque yo. Y entonces ustedes tienen que sentirse privilegiados por tener un profesor como yo. Y allí estaba pues este docente jactándose, alabándose de sus logros académicos, de sus concursos que había ganado, etcétera, etcétera. Entonces aquí Jeremías nos dice que una de las cosas que Jehová quiere es que el sabio no se alabe en su sabiduría. Y aquí surge la pregunta: ¿quién es este sabio? ¿De quién se refiere Jeremías cuando habla de este sabio? Porque sin duda, hermanos, tengo que aclarar que el sabio que se menciona en el libro de Jeremías no es el sabio que se menciona en el libro de Proverbios. El sabio del libro de Proverbios es el hombre prudente, es el hombre que teme a Jehová. El sabio de Proverbios, el joven sabio de Proverbios, detiene su pie y no va a la casa de la mujer ajena, de la que engaña a su compañero. El sabio de Proverbios es prudente, refrena su lengua, ¿no? Y etcétera. Una serie de características que Proverbios nos da acerca de la sabiduría.
¿Quién es entonces el sabio que Jeremías menciona? Quiero invitarles, hermanos, a retroceder allí en su Biblia al capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9. Jeremías 8:9. Busque, por favor. Jeremías 8:9 dice así: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Se da cuenta, hermanos? Este tipo de sabio en Jeremías es uno que aborrece la palabra de Jehová. Y yo me atrevería a decir, hermanos, que un sabio desde el momento que menosprecia la palabra de Jehová ha dejado de ser sabio. Podría asegurar que hasta es un necio. Y el mismo Jeremías se asombra y hace la pregunta: ¿y qué tipo de sabiduría tienen? ¿Qué clase de sabios son? Nos damos cuenta, hermanos, que el sabio aquí en Jeremías no es el sabio que se menciona en el libro de Proverbios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, vamos a irnos al capítulo 1, el versículo 7. Proverbios 1:7 describe e inicia diciendo de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre sabio de Proverbios, la exhortación para llegar a ser sabios en Proverbios, que seamos sabios, empieza con el temor a Jehová. Y el temor a Jehová significa reverenciar a Jehová y reverenciar la palabra de Jehová. No menospreciar la palabra de Jehová. Entonces, usted se preguntaría, hermano, ¿y por qué entonces está mencionando allí en el libro de Jeremías este sabio? ¿A qué se refiere? Podríamos decir, hermanos, que Jeremías está hablando del hombre intelectual. El hombre que ha alcanzado logros académicos. No es lo mismo, de ninguna manera, ser intelectual que ser sabio. Con la sabiduría que Dios nos exhorta en el libro de Proverbios. Puede haber una mujer, una ancianita que a las justas alcanzó primaria y no, por razones X, no alcanzó mayores estudios. Conoce al Señor, ama al Señor, teme al Señor, prudencia en su vida. Se aparta del mal camino, es un ejemplo a seguir, es una mujer sabia. En contraposición puede haber un hombre intelectual lleno de logros académicos, de muchos diplomas y reconocimientos, premio Nobel si es posible en algo, y luego dirigirse ante un pedazo de madera o de yeso y rendirle adoración. Y uno dice que este hombre no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿De qué le sirve toda su inteligencia para confiarle su alma a esa imagen, a ese cuadro, a ese pedazo de yeso? Necio. No reconoce a Dios, no conoce a Dios. Entonces no es lo mismo tener logros intelectuales, ser un académico, que ser sabio. Y es bastante probable, hermanos, que Jeremías está refiriéndose a esta clase de gente que tiene esos reconocimientos, esos logros intelectuales. Y también quiero aclarar, hermanos, que de ninguna manera Dios está en contra de alcanzar logros académicos. Cuando uno va al médico, si a usted sacó cita con el médico particular, va a su consultorio, se sienta en la sala de esperas y ahí hay una pared inmensa lleno de reconocimientos y diplomas, y lo que el médico está tratando de comunicarle a usted es que tenga confianza, que el médico se ha preparado, se ha especializado, se ha capacitado y usted se siente seguro. No se lo dice con palabras, ahí están sus diplomas.
Dios no está en contra si está en nuestras posibilidades lograr tener algunos reconocimientos académicos. Lo que Dios está en contra es que el hombre tome esto como motivo de su jactancia, alabarse en eso que alcanzó, que logró. Amén, hermanos. Vamos al punto número 2. ¿Qué cosas quiere Dios? Número 2, que el valiente no se alabe en su valentía. Jeremías 9:23, parte B. Que el valiente no se alabe en su valentía. Ojo, no dice que el fuerte, no dice que el musculoso, dice que el valiente. No sé si usted en el colegio conoció a ese valiente. De repente era bajito, de repente no era muy corpulento, pero era el matón, el peleón. Nadie se mete con él. Le pegó al brigadier general, le pegó a todos en el salón, si es posible al director de OVE, no sé si hasta ahora hay OVE, y poco más al director también le pega. Entonces, el valiente que se jacta, yo hice esto y conmigo nadie se mete. Y si te metes conmigo vas a saber quién soy yo, no sabes con quién te has metido. Y entonces, cuando ya es grande, cuenta sus experiencias, sus anécdotas, y ese es el motivo de su conversación, sus hazañas, ¿no?, que logró con su valentía. Bueno, hermanos, el ser valiente de por sí no es un pecado. Si nosotros vamos a una cita bíblica muy conocida, que por lo general cuando es el cumpleaños de alguien dedicamos, está en el libro de Josué, usted lo sabe de memoria seguro, el capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9 dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le está ordenando a Josué y le dice: sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que para Josué el ser valiente es un mandato, una orden: esfuérzate, sé valiente. Moisés ya había muerto, ya no estaba, y Josué toma el liderazgo para introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, y seguramente le temblaban las piernas y decía: ¿quién soy yo? Yo nunca he sido líder, yo nunca dirigí a nadie. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Así que, hermanos, podemos ver en esta cita bíblica que el ser valiente en sí no es nada malo ni pecaminoso. Y hay una historia muy bonita que quiero también llevarles en el libro de Jueces, de un hombre valiente. Jueces, el capítulo 11, versículo 1, nos narra la historia de Jefté, un hombre valiente. Dice así el versículo 1 de Jueces 11. Y Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Ahí está, valiente. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Interesante la historia de este hombre. Bueno, esas son las circunstancias en las que él nació. ¿Qué culpa tenía él? Los niños nunca tienen la culpa de los errores de los padres. El papá de Jefté tuvo un momento de placer en su carne con una mujer ramera y nació Jefté. Y dice el versículo 2, que ya no está ahí en su Biblia, léalo por favor: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Es decir, Jefté tenía a su esposa, tenía hijos, y cuando crecieron se enteraron, ¿no? Porque los hijos se tienen que enterar que tienen medios hermanos. Uno se llega a enterar, a veces por la boca del propio padre: vengan, tengo algo que decirles. Es un poco una situación incómoda,
Pero ahí se enteraron. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo echaron. Tú no heredarás, porque tú eres hijo de otra mujer. Y lo echaron, lo botaron. Pobre la historia de Jefté. Pero esa vida le llevó a tener un carácter fuerte, rudo, valiente. No se echó para atrás por sus circunstancias. Dicho sea de paso, aquí hay una gran lección en Jefté. Circunstancias a muchas personas semejantes los llevan al abandono, al refugio en las drogas, en la delincuencia. Pero resulta y cuenta la historia en el versículo 5, búsquelo en su Biblia, 11:5 dice que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, ¿no? Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces ahora como están en guerra, ahora como los hijos de Amón vienen a atacar a Israel, los israelitas saben que Jefté es un hombre valiente y se fueron a buscarlo. Y ahora leemos el versículo, este sí está en la proyección, 9. Versículo 9 dice: Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y aquí vamos a subrayar lo que viene, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Saben, hermanos? Esto es lo admirable de Jefté. Jefté da la gloria a Dios. Jefté sabe que no es su valentía, no se debe a su capacidad, a su ferocidad. Él sabe que si Jehová no está de por medio, no habrá victoria. Él reconoce que una victoria no viene a través de su valentía, sino que Jehová los debía entregar en la mano de Jefté. Entonces, hermanos, lo que estamos aprendiendo esta noche es que el ser valiente de por sí no es malo ni pecaminoso. En sí, hasta diríamos, es una orden de parte de Dios. Lo que Dios no quiere es que el valiente se alabe en su valentía. Y ese ejemplo que les puse del bravucón, del colegio, en realidad es un necio más. No es un valiente. ¿Saben quién es? Es un pendenciero, pleitista. Imagina que todos están contra él. Si está con la enamorada, nadie puede mirar a la enamorada, porque si no ya le va encima. Yo diría entonces que cuando Jeremías menciona al valiente, al igual que al sabio, está hablando de un necio. El sabio en Jeremías no es sabio, es un intelectual, pero no es sabio. El valiente de Jeremías no es valiente. A lo mejor es un bravucón, un pendenciero, que se jacta de su forma de ser. Y ahora, hermanos, entramos al tercer punto de la meditación de esta noche. ¿Qué cosas quiere Jehová? Número 3, que el rico no se alabe en su riqueza. Jeremías 9, 23, la parte C, ¿no? La parte final. Que el rico no se alabe en su riqueza. Hermanos, nuevamente, ¿es pecado ser rico? No lo es. En la Biblia encontramos muchas ilustraciones de hombres ricos. Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico. De por sí no es pecado. Pecado es que el rico se jacte o se alabe en su riqueza. Y yo quisiera llevarles a la historia. Escogí para esta noche la historia de Jacob en Génesis 31. Allí encontramos, quiero contarles un poco el contexto antes de leer el pasaje. Jacob había trabajado 20 años para su suegro Labán, de los cuales cerca de 14 o más de 14, yo me atrevería a decir casi hasta 16 años, trabajó siendo pobre. Era un hombre full trabajador,
muy responsable, se levantaba muy temprano, iba muy de lejos a pastar las ovejas de su suegro, pero él no tenía nada, nada. No era dueño de nada. Era un hombre explotado. Él que debía trabajar solamente 7 años por su amada Raquel, porque así cuenta la historia, terminó trabajando 14 años por Raquel, porque él nunca trabajó por Lea. No era el trato por trabajar por Lea. Si yo hubiera sido Jacob, yo le diría a Labán, muy bien, ya está trabajado los 7 años, no me pidas trabajar 7 más. Ya está hecho el trabajo. Que me hayas dado a Lea es cosa tuya. Bueno, pero yo no era Jacob, ¿no? Entonces, Jacob trabajó 14 años, no por Lea, sino por Raquel. Y entonces, más o menos en el año 16, él ya estaba aburridísimo, ya quería irse. Quería hacer su propia vida. Quería tener su propia casa, su propio hogar. Quería volver a la casa de sus padres, ya no depender del suegro. Y entonces va y le dice a Labán, Labán, me voy. Y Labán, que reconocía que Jehová lo había prosperado por la mano de Jacob, le dice, no te vayas. ¿Cómo te vas a ir? Quédate, te voy a pagar un salario. ¿Qué le parece, hermanos? Después de 16 años te voy a pagar un salario. ¿Cuál será tu salario? Dime, ¿cuál será tu salario? Y entonces la historia nos dice que Jacob le dijo, bueno, a partir de este momento, si las ovejas en el momento de parir dan y comienza a dar una serie de características listadas, pintadas, abirragadas, qué sé yo, rayadas. Entonces, de tal característica será mi salario y las otras son tuyas. Perfecto, le dijo. Y Dios, y ya no Jacob, sino Dios, porque Jacob había descubierto algo con unas varas. Eso sí lo hacía Jacob. Jacob lo descubrió en sus 16 años de explotación, lo de las varas. Eso no fue un milagro, no fue de la noche a la mañana, no fue un soplo en la oreja. No, él se daba cuenta que cuando iban a tomar agua y ponía los palitos, las crías nacían de cierta característica. Hasta ahí vemos la habilidad, la capacidad de Jacob. Pero lo que Jacob no podía hacer era que cada vez que le cambiaba el sueldo a Labán, Dios hacía que nacieran viceversa. Y así iban naciendo más ovejas para Jacob. Y una vez que Jacob se hizo rico, llama a sus esposas, y esta vez se iba sin despedirse ya del suegro, llama a sus esposas, a sus concubinas, y les dice, nos vamos. Y aquí vamos a leer Génesis 30, el versículo, Génesis 31, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor, 31:9. Él les está diciendo a ellas, ¿no? A ver, retrocedamos un poquito, por favor. Sé que no les pedí a mis hermanos en las diapositivas. Dice el 7, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados será tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Versículo 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Lo que estamos viendo, hermanos, aquí es un hombre rico que reconoce que esa riqueza vino de la mano de Dios. ¿Qué tan rico era Jacob? ¿Qué tan rico llegó a ser Jacob? Si retrocedemos una página de Génesis y leemos el versículo en Génesis 30, 43, Génesis 30, 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervos, y siervas, y camellos, y asnos. Claro, es que como tenía un montón de ovejas, las más fuertes, iba y se las vendía. Y los compradores miraban las ovejas de Labán, y a Labán no le compraban nada. Le compraban a Jacob, y Jacob compraba camellos, y Jacob compraba siervos, y Jacob compraba siervas, y se hizo rico, y comenzaron a tenerle envidia, y sus cuñados comenzaron a mirarlo mal. Y él dijo, ya es momento, vamos ya.
Pero cuando las llamó a sus dos esposas y a sus concubinas, les explicó y les dijo claramente, así quitó Dios. Él no dijo, fíjense, me hice rico, se debe a mi capacidad, mi destreza, porque yo, no dijo Jacob. Jacob dijo, Dios hizo esto. Amados hermanos, Jeremías, volviendo al libro de Jeremías, Dios no está en contra de la riqueza. Lo que Dios no quiere es que el rico se alabe en su riqueza. Tal vez aquí en medio de nosotros no haya ni un rico. Hay gente en internet que publica lo que se compra y cuánto le cuesta, la etiqueta, el precio, y va cambiando. Su celular tiene que ser el de última generación y etcétera. Su riqueza, su abundancia. Y a muchos les encanta ver eso. Ahí está mirando, qué rico que es. Mira, de ahora se compró un yate, se compró un auto, viajó, ahora tiene un avión. Y ese es el tema de conversación. Y los ricos se jactan en eso y se sienten encantados de eso, ¿no? Pero a lo mejor, hermanos, eso probablemente estaba ocurriendo aquí en el libro de Jeremías. ¿Saben qué dice Dios acerca del rico? Quiero llevarles, se me viene a la mente, y lo que quiero decir, hermanos, es que estos tres ejemplos que he citado, el sabio, el valiente y el rico, no puede ni debe existir en la casa de Dios que se jacte o se alabe de su sabiduría, valentía o su riqueza. Saben que hay una dura exhortación en el libro de Apocalipsis. Esa es una cita que quiero que lo busquen en sus Biblias. No está en la proyección. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18 también. Dice la palabra del Señor y se dirige a este hombre o a estos hombres. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ante los ojos de Dios, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El 18 caería muy bien que lo leamos. Por tanto, yo te aconsejo, como Dios en su misericordia le aconseja al rico, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas las cosas espirituales, porque estás cegado con lo material. Lo material te ha cegado. Ese es tu mundo y tu vida, pero no ves más allá de lo material. Así, hermanos, en esta noche podemos aprender de tres cosas que es lo que Dios quiere. Hemos dicho que por regla general el ser humano tiende a alabarse, a jactarse. Que no sea ese nuestro modo de vida. El libro de Proverbios 27:2, si lo podemos leer, Proverbios 27:2, búsquelo por favor y lea conmigo. Dice la palabra del Señor. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ese es sabio, ese es el sabio. Proverbios está lleno de consejos de sabiduría. Si Dios te ha permitido tener logros académicos, ¿no? Has alcanzado reconocimientos, mantén perfil bajo. Úsalo para la gloria de Dios. No te alabes en eso. Que otros te alaben, pues, tú no. Y si eres valiente, Dios te ha dado valentía, dale la gloria a Dios. Nunca lo cuentes como fue un acto heroico tuyo, que se logró tal o cual cosa.
Y si Dios te ha dado una buena situación económica, lo mismo. Cuenta que una vez llegó un hombre a una iglesia, muy adinerado, con otro, un amigo. Y escuchó ahí el culto y creo que estaban construyendo, necesitaban algo. Y a la semana siguiente volvió a ir y entonces le dice a su amigo, ve y dile al pastor que quiero hacer una importante donación para lo que tienen en su proyecto, en su templo. Ya le dice, pero dile al pastor que lo mencione desde el púlpito y que mencione mi nombre, que yo voy a hacer ese aporte. Si no, no hay aporte. Si no, no hay donativo. Imagínense. Y era tentador para el pastor, ¿no? Porque necesitaban el dinero. Entonces va el amigo, ¿no? Porque el hombre rico no podía ir directamente. Era algo que no quería hacerlo. Le dice, pastor, mire, estoy viniendo. Ya venimos 1 o 2 veces. Seguramente nos ha visto, nos sentamos atrás. El amigo que viene conmigo, él es un hombre bastante adinerado, tiene mucho dinero y quiere hacer un donativo por el proyecto que ustedes tienen. Ah, muy bien, le dice, gracias a Dios. ¿Será que Dios lo ha enviado? Sí, pero hay un detalle, le dice. Sí, ¿qué pasa? No, que él quiere que lo mencione desde el púlpito, que lo llame, para que dé unas palabras, ¿no? Dice que el pastor no sabía qué hacer. Bueno, cuenta la ilustración que el pastor aceptó el donativo y tenía que cumplir, ¿no? Hermanos, gloria a Dios, Dios ha enviado a una persona y ahora ya por fin hemos reunido el dinero para comprar. Quiero invitar a que pase adelante nuestro invitado. Mencionó su nombre y le dio el micrófono. Y el hombre arriba se hizo el humilde. Pastor, no era necesario que me mencione. No, pastor. Hipócrita. Él había pedido que lo mencionaran. El hombre es así. Hermanos, dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si Dios te ha permitido gozar de bienes materiales, no lo uses para jactarte o para humillar al que no tiene. Hay gente que te mira de pies a cabeza y está viendo si tu ropa es de marca o no. O se exhibe también, ¿no? De maneras que pueden resultar un poco incómodas a otra persona. En la casa del Señor no debe haber eso. Lamentablemente en el pueblo de Israel sí había eso. Porque Jeremías le está hablando al pueblo de Israel. Esos, entre comillas, sabios o intelectuales eran israelitas, que se suponía debían obedecer a Dios, amar su palabra, guardar la ley, el pacto, los mandamientos. Despreciaban a Dios. Se jactaban de su sabiduría, valentía y de su riqueza. Y hermanos, para terminar, yo quisiera que reflexionemos no solamente en estas 3 cosas. De repente si analizas y te haces un autoanálisis delante de Dios, hay algunas cosas que te producen jactancia. Podría ser, por ejemplo, un talento natural, una habilidad, una destreza, que en tu corazón te ha hecho sentir superior o siempre estás pensando, meditando en eso y en realidad te estás dando a ti la gloria. Te estás ufanando de eso que Dios te ha dado. Aún en la iglesia, aún en un ministerio. La tentación es bien grande, hermanos. Yo tengo muchos años en la fe, por la gracia de Dios, y he conocido porque en congregaciones donde he estado con los músicos, no digo acá, estoy hablando de otro lugar, había ese corazón vanaglorioso del músico. Qué bien toqué, ¿viste? Cómo me salió el arpegio. Y esto que no, que por acá, por allá. Y a la hora del mensaje los músicos no estaban en el culto. Estaban hablando de cómo les salió la alabanza. Dios nos libre de jactarnos de nuestro ministerio inclusive. Seamos humildes. Pidámosle al Señor un corazón humilde.
no jactancioso. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado del Señor, amado hermano, hermana. Y hágase una evaluación en su vida, ¿no? ¿Qué cosas le están trayendo alabanza, jactancia? Es momento de confesar a Dios. Es momento de pedir perdón. Es momento de humillarnos ante Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Padre eterno, Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y nos hace ver nuestro error, señala nuestro pecado, Señor. No debiéramos incomodarnos ante tu palabra. Nos toca humillarnos, nos toca reconocer, nos toca pedir perdón, Señor. Ayúdanos. Si estamos fallando, Señor, en esta área de nuestra vida, de la alabanza personal, de cualquier cosa, Señor, perdónanos, perdónanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, a entenderte, Señor. Porque estas cosas tú las quieres, así las has manifestado, Señor. Te damos gracias. Oramos en el bendito nombre, en el glorioso nombre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.